unos minutitos, ¿verdad? Mientras que los muchachos se incorporan. Entonces, para mí, llenando la lista de asistencia. Muy bien. Muy bien. Se les pide por favor que mantengan su micrófono apagado. Muy bien, muchas gracias. Está bien. Muy bien, entonces vamos a esperar unos minutitos, ¿verdad? Si quieren, esperamos unos 2, 3 minutitos más, ¿verdad? Mientras que los muchachos ingresan. Muy bien, entonces para mientras voy a poner modo compartir pantalla. Muy bien. Muy bien, buenos días, jóvenes. Entonces aquí les saluda de nuevo el ingeniero Hugo Salazar y les doy la bienvenida otra vez a la clase de física 6. Vamos entonces a esperar Buenos días, ingeniero. Un par de minutitos mientras que los muchachos ingresan, ¿verdad? Y llenan la asistencia para mientras. Muy bien, entonces para mientras voy a poner modo compartir pantalla, ¿verdad? Entonces mientras tanto pues vayan llenando la asistencia mientras que los jóvenes ingresan. Muy bien. Y a veces cuesta un poquito entrar, a veces el internet lo saca uno o no hay luz o algo pasa, ¿verdad? Pero por eso esperemos unos 2 minutitos. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a esperar un minuto. Si quieren, esperemos un minutito más mientras que los muchachos terminan de ingresar, ¿verdad? Acuérdense que a veces cuesta un poquito entrar, a veces lo saca uno el internet o el Zoom no está muy bueno o algo, ¿verdad? Algo pasa, pero hay que esperar unos segunditos. Muy bien. Muy bien, entonces voy a abrir el documento que les voy a explicar hoy, ¿verdad? Que se llama Física 6. Entonces ya saben que yo todos los documentos los guardo en una carpeta. Física 6 2021 S2 clases. Y voy a con la clase 05, ¿verdad? Que es la quinta clase. Muy bien. Entonces Os voy a continuar hablando sobre lo que son los espejos convexos, ¿verdad? Este tema de los espejos convexos es bastante complejo, ¿verdad? Porque hay bastante que hablar acerca de los espejos convexos. Entonces, para eso, voy a decir que es como una continuación de la localización experimental del foco en un espejo convexo. Muy bien. Entonces, la semana pasada pues les había explicado más o menos cómo se puede localizar el foco, ¿verdad? En lo que es un espejo convexo. Entonces, para eso voy a hacer lo siguiente. Voy a abrir un documento en GeoGebra que elaboré la semana pasada. Entonces, ya saben, ¿verdad? Que
La semana pasada voy a abrir el documento que elaboré y nos vamos a basar en él, ¿verdad? Para continuar explicando más cosas sobre los espejos convexos. Entonces voy a abrir el documento de GeoGebra. ¿Verdad? Que a veces está un poquito lenta la computadora, porque esa computadora, pues sí, es un poquito lenta, ¿verdad? Pero así nos pasa a veces, ¿verdad? Cuando uno abre un documento en GeoGebra especialmente, uy, y error de no sé qué me da. Uy, creo que es esta. Tengo dos versiones instaladas y una que cuesta mucho que abra y la otra que no abra nada. Muy bien. Entonces, como les iba diciendo, voy a abrir GeoGebra porque los dibujos los estoy haciendo en GeoGebra para que me salgan más o menos exactos, ¿verdad? Aunque no estén exactos al 100%, pero por lo menos es bastante exacto. Si estuviéramos en la universidad, ahí estuviéramos dibujando con regla, transportador y equipo, ¿verdad? Porque yo siento que esos temas de óptica geométrica, así es como se tienen que tratar, ¿verdad? Solo decir que la fórmula es tal y por qué, porque sí, eso, para mí eso no es hacer física, ¿verdad? Eso es solo llenar un requisito de que ya di el curso y cubrí todo y de dónde salió la fórmula esa, saber, ahí el libro dice, ahí usted lee el libro. No, se trata de que uno tiene que saber explicar de dónde vienen todos los grandes principios, ¿verdad? Y como se han dado cuenta, la óptica geométrica es pura geometría, ¿verdad? Esa es la gran ventaja, por eso es que se llama así. Muy bien, entonces abrí GeoGebra y voy a abrir el último documento que elaboramos la semana pasada, ¿verdad? Entonces para eso me voy aquí arribita, ¿verdad? La esquina superior derecha, a estas rayitas y me voy a donde dice abrir, ¿verdad? Y ustedes saben que donde dice abrir sesión, aquí aparecen un montón de figuras, ¿verdad? Que ahorita pues no me interesan. Y aquí tengo el folder para abrir. Y voy a buscar el documento, el que expliqué cómo se hacía la semana pasada. Ese lo puse donde decía Física 6 2021 S2 y lo metí donde decía documentos auxiliares para clase 04, ¿verdad? Y ahí donde dice Física 6, documento auxiliar clase 04.01. Ese es el documento que... Y esto no, que voy a... Ahí está. Entonces este es el dibujo que hicimos la semana pasada, ¿verdad? Y ya lo... que se me desalineó un poco tal vez. Se me desalineó un poco. Ah, es que este punto A lo borrí, no sé por qué. Ahí está, ve, ahí es donde está. Muy bien. Este punto A, accidentalmente lo agarré y lo pasé para acá. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, vean, ese es el dibujo que se elaboró la semana pasada. ¿Verdad? ¿En qué consistía? Que de un punto A que está, digamos, en la cima de un objeto, un árbol, una palmera, una persona, lo que sea, sale un rayo paralelo al suelo. El suelo es donde está la escala esta. Y ese rayo viene e incide en el punto K, en este espejo. El perfil del espejo es este arco de círculo, ¿verdad? Y pega en ese punto K. Ayer en ese punto K dijimos que dibujamos una normal, alterna, así le puse yo. ¿A qué le llamé normal alterna? Pues una normal que sale del centro de la curvatura, que es C, y pasa por el punto K y se extiende al infinito. Y el ángulo de incidencia, ¿cuál era? Pues el ángulo en que se forma entre A, el punto K y un punto cualquiera en esa normal alterna, que me salió de 26.74 grados. Entonces, si este es un ángulo de incidencia, el ángulo reflejado es el mismo. De N hacia acá, hacia el infinito, sale el rayo alterno reflejado, ¿verdad? Este es el incidente, este es el reflejado. Y entonces, la prolongación de este rayo alterno reflejado, cuando yo lo prolongo y se interseca con el suelo, que es este de aquí, este es el punto, el foco experimental, llamémosle así.
Porque la semana pasada calculamos que el foco teórico, en teoría, es de 4.5, es la mitad del radio. Pero eso lo demostramos algebraicamente la semana pasada. En teoría, el foco es 4.5, pero realmente no cae en 4.5, cayó más o menos en 4, ¿verdad? Y aquí ustedes pueden ver las coordenadas, miren, F experimental es menos 3.95, o sea que está un poquito corrido hacia la derecha. Entonces hay un pequeño error, pero eso se debe, ¿verdad? A que este punto de aquí no está pegado al eje vertical, sino que está un poquito separado. Si estuviera más pegado, entonces el foco se iría aproximando para acá. Entonces este es el dibujo que hicimos la semana pasada, ¿verdad? Entonces vean, antes de continuar, ¿verdad? Vamos a ver si tienen alguna duda, ¿verdad? Acerca del dibujo que hice la semana pasada, ¿verdad? Si tienen alguna duda ahorita, pregunten, y si no, pues continuamos, porque con base en este dibujo vamos a ir variando algunas cosas. Vamos a ir haciendo más dibujos con base en este, ¿verdad? Entonces pregunto, antes de continuar, ¿habrá alguna duda de este dibujo? Ahí estamos bien. Bueno, ¿no? Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, si no hay dudas, muy bien. ¿Sí? Ahí está. Muy bien. Entonces ahora voy a retomar ese dibujo, el que hicimos la semana pasada. Y vamos a hacer otros incisos. El inciso 2, o II, si quiere llamarle, ¿verdad? Con números romanos. Ahora, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar un punto que esté ubicado a una altura de 3 metros. Y vamos a hacer el mismo diagrama. Entonces, este mismo dibujo que yo hice la semana pasada, lo voy a modificar, porque ya no lo voy a estar haciendo otra vez con detalle. Por eso es que la semana pasada lo hice con detalle y lo expliqué con detalle. Pero una vez hecho el dibujo, entonces ya solo modifico. ¿Qué me dicen ahora las instrucciones? Vamos a desactivar algunas. Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿qué me dicen las instrucciones? Que ahora el dibujo va a tener una altura, o mejor dicho, la altura del objeto va a ser de 3 metros. Lo demás se queda igual. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Con clic sostenido izquierdo vengo y coloco primero coloco el cursor en el punto A, que es donde está la altura del objeto. Y luego con clic sostenido izquierdo le doy y bajo con el otro dedo el punto A hasta una altura de 3 metros. Y suelto el cursor. Y el punto K también lo voy a bajar. Coloco el cursor en el punto K y con clic sostenido izquierdo arrastro el punto K y lo coloco a la misma altura de 3 metros. Y suelto. Entonces, si se dan cuenta, el dibujo más o menos conserva la misma forma, ¿verdad? Entonces ahora lo que entonces, ¿qué hice? ¿Verdad? Voy a deshacer estas instrucciones para que recordemos qué es lo que hice. Abrí el dibujo de la semana pasada, coloqué la punta del cursor en el punto A, con clic sostenido izquierdo bajé este punto hasta una altura de 3 metros y lo mismo hice con el punto K. Lo bajo para que quede este rayo paralelo, el rayo AK debe quedar paralelo o más o menos paralelo al suelo, ¿verdad? Entonces, cuando hago eso, otra cosa que voy a hacer es que esta línea que va del foco experimental a M la voy a borrar. Esa sí la voy a borrar, no solo a ocultarla, porque esa ya no me interesa. Entonces le doy clic en esa línea y de una vez le doy borrar. Igual que este punto M también le voy a dar borrar. Y todo, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que hice? ¿Verdad? Borré la línea que iba del foco experimental al punto K y que salía para allá. Al borrarla, voy a componer el dibujo. Entonces, si se dan cuenta, ¿quién es ahora el rayo incidente alterno? La normal alterna es esta. Voy a bajar aquí. ¿Cuál es el rayo incidente alterno ahora? Sigue siendo el rayo que va del punto A
al punto K. Y el ángulo que él forma con la normal alterna es, vean que ahora bajó. Ahora es solo de 18.92 grados. Antes era como de 26 punto algo. ¿Pero por qué? Porque la línea esta, la línea que va del punto C hacia la normal alterna y que sigue al infinito, ya está un poco más pegada a la horizontal. Entonces, como que ya se pegó el rayo este, ¿verdad? Este rayo acá, como que ya se pegó un poquito más a la normal. Entonces, por eso, beta incidente ahora solo es de 18.92 grados. Y aplico la ley de los espejos planos. Como que si en el punto K hubiese un espejo plano. Hago lo mismo que hice la semana pasada, ¿verdad? Uy. Uy. Ahí está. Hay cosas que no quiero que salgan. Ahí estamos. Entonces, ¿qué es lo que hice la semana pasada? Voy a dibujar el ángulo, ¿cómo se llama? El ángulo de reflexión. Entonces, para eso les dije que me voy aquí arribita, ¿verdad? En este menú principal de GeoGebra, en este punto, y le doy donde dice ángulo. Ángulo dada su amplitud. Y le doy clic en ángulo dada su amplitud. A veces se aparece en español y a veces en inglés, ¿verdad? Y entonces le doy clic ahí y le doy clic en el punto N que está en la normal alterna y otro clic en el punto K. Y me aparece este cuadro. Ángulo dada su amplitud. Entonces, en lugar de 45 grados, quito los 45 y pongo el ángulo, el mismo ángulo de incidencia, que si se dan cuenta es 18.92 grados. Entonces pongo 18.92. Y esos son grados sexagesimales. Es posible que este ángulo sea un poquito diferente, ¿verdad? Porque eso depende de qué tan buena mano tenga uno para poner la línea esta lo más paralela o lo más recta posible. Pero no importa, si se tuerce un poquito, pues no es muy trascendental eso. Y le doy OK. Ahí está. Y me aparece un punto N'. Voy a cambiarle el nombre a ese punto N'. Le voy a dar clic derecho y donde dice renombrar, dijimos que este punto le voy a poner M, ¿verdad? Y le doy OK. Ahí está. Entonces tengo el ángulo entre N, K y M es el ángulo de reflexión. Entonces me voy aquí arribita, ¿verdad? Aquí arribita donde están los vectores, donde hay rectas, segmentos, semirrectas, polígonos y vectores. Y en vector le doy clic y le doy clic en el punto K y arrastro el cursor hasta el punto M. E inmediatamente le doy escape. Si no le doy escape, me siguen saliendo rayas por todos lados, que yo eso no quiero, ¿verdad? Entonces yo no quiero que me salgan rayas por todos lados. Y entonces tengo el rayo reflejado, alterno. Entonces aquí donde está la U, le pusieron U a ese nombre, a ese rayo, pero yo no le quiero llamar U. Le voy a dar clic derecho y donde dice renombrar, le voy a poner Ray Alt RFX y le doy OK, ¿verdad? O sea, le cambié nombre. Entonces, este es el rayo reflejado. Y le cambio nombre al ángulo. El ángulo está aquí amontonado, lo voy a mover un poquito. Ellos le pusieron alfa, pero yo le voy a poner beta reflejado. Entonces le doy clic derecho en renombrar y en lugar de la letra alfa pongo la letra beta. Aquí me aparece una como teclado de máquina de escribir o como calculadora, pero eso es simplemente para escribir, ¿verdad? Los nombres. Le doy aquí donde dice ABC, busco las letras griegas y busco la letra beta. Luego guión bajo y pongo R, guión bajo F y guión bajo X. RFX, que significa reflejado. Y le doy OK. Ahí está. Entonces tengo el ángulo de incidencia, que es de 18.92 grados, y el ángulo de reflexión, que también es de 18.92 grados. Porque los dos ángulos son iguales o congruentes. En geometría euclidiana no se dice iguales, se dice congruentes, ¿verdad?
Y entonces, prácticamente es hacer lo mismo que hice la semana pasada, pero vean, el ángulo que estoy usando aquí es más pequeño. Entonces ahí tengo, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es que voy a regresar, ¿verdad? Voy a deshacer lo último que hice para volverlo a explicar para que quede claro, ¿verdad? Entonces vean, ¿qué es lo que hice, verdad? Recapitulando. Lo que hice es que abrí el documento en GeoGebra que hicimos la semana pasada. Lo voy a... Bueno, abrí el documento, entonces vean, para los que no, por si alguien se perdió, ¿verdad? Voy a cerrar aquí. Le voy a poner no guardar. Entonces voy a repetir todo lo que hice para resumir. Y si hay alguna duda de lo que he hecho hasta ahorita, de una vez me preguntan, ¿verdad? Porque lo que se trata es de que todos vayamos aprendiendo, ¿verdad? Especialmente usar GeoGebra, que cuesta bastante. Yo sé que cuesta, ¿verdad? A mí me está costando un montón aprender GeoGebra, ¿verdad? Pero lo único que es la única forma en que podemos, ahí sí que hacer los dibujos con exactitud, ¿verdad? Si estuviéramos en la universidad, pues con transportador, regla y todos los haríamos. Entonces, ¿qué es lo que hice? ¿Verdad? Me fui a GeoGebra, abrí GeoGebra, ¿verdad? Bueno, como les digo, en mi computadora está un poco lenta, pero así nos pasa a veces, ¿verdad? A veces se lentea. Muy bien, entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que hice? Abrí GeoGebra, ¿verdad? Ese fue el primer paso. Entonces, por si alguien ya se perdió, voy a explicar todo lo que hice para que nos quede claro qué es lo que estamos haciendo, porque lo que se trata es de que todos vayamos ahí sí que aprendiendo, ¿verdad? Y si alguien alguna dudita de algún paso que no quedó claro, solo me dicen, ingeniero, disculpe, fíjese que no vi cómo es que el punto tal o de dónde sacó este vector y todo, ¿verdad? Y nosotros, pues, con mucho gusto les volvemos a explicar. Y lo que yo no entienda, pues ahí Elizabeth es la que me da la manita, ¿verdad? Entonces, vean, primer paso, abrí GeoGebra. Después fui a buscar y abrí el documento que les expliqué la semana pasada. Entonces, abrí en documentos y busqué el documento que hice la semana pasada, que le puse Física 6, lo guardé en Física 6, Física 6 2021 S2, en clases, no, pero no fue en clases, fue en documentos auxiliares para clase 04 y le puse Física 6, documento auxiliar clase 04.01 y abrí ese documento. Aquí en guardar, aquí sin guardar, ahí eso lo ignoro. Y apareció esto. Entonces, ese es el dibujo que hice la semana pasada, ¿verdad? Ahí estamos. Por eso yo les pregunté al principio, ¿habrá alguna duda de cómo hice el dibujo la semana pasada? Si tienen dudas, de una vez me preguntan, porque el dibujo que voy a hacer, que estoy haciendo ahorita, y que lo voy a repetir por si alguien no vio cómo, o no puso atención, o se le olvidó, o que lo saqué en GeoGebra, de una vez lo hacemos, ¿verdad? Entonces, este es el documento de la semana pasada. La semana pasada, la altura del objeto A estaba a 4 metros sobre el nivel del suelo. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a modificar el documento que ya tenemos hecho. Para eso, el punto A lo voy a bajar y lo voy a poner a una altura de 3 metros. ¿Por qué? Porque así dice el inciso 2. Utilizamos un punto que esté a una altura de 3 metros. Va, entonces viene usted y con el cursor coloca la punta del cursor en A y con el cursor izquierdo baja a una altura de 3 metros. Y el punto K, que es donde ese punto incide en el espejo, también lo baja a una altura de 3 metros. Para que el rayo para AK sea más o menos paralelo a la normal. Yo les dije que a veces, aunque no sea totalmente, perfectamente paralelo, pero sí se aproxima a un rayo paralelo. Entre más exacto lo hagamos, pues obviamente es mejor, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el rayo acá. Y vean que el ángulo disminuyó. Antes era de no me acuerdo cuánto y ahora bajó a 19.16 o algo. Puede ser que lo haya subido un poquito, ¿verdad? Más o menos por ahí. Puede ser que cambie un poquito, pero es porque como esto lo estamos haciendo un poquito al tanteo, por ejemplo, aquí es de 19.05. Hace un rato creo que lo había puesto en 19.16. Pero mira, les dije que eso
ahorita en este instante, este ángulo no es tan exacto, pero por lo menos que más o menos oscile cerca de este valor. Por eso alguien me preguntaba, mire, fíjese que a mí no me salió 19.05, sino que 19.17. Bueno, está bastante cerca, ¿verdad? Si estuviéramos usando transportador, el error sería todavía más grande, ¿verdad? Bueno, ¿y qué más tengo que hacer? El rayo reflejado donde está la línea KM, la voy a anular, voy a borrar esa línea. Entonces le doy clic sobre la línea que tengo ahí y le doy borrar. Aquí no voy a ocultar, de una vez voy a borrar. Este punto M también lo voy a borrar. Y todo el vector que salía ahí, va. Porque lo que voy a hacer es que voy a dibujar un nuevo rayo reflejado. Vean, del punto A al punto K al punto N está el ángulo beta incidente, que más o menos es de 19.0 algo, ¿verdad? Como les digo, no va a salir tan exacto este ángulo, pero sí por lo menos que oscile cerca de este valor. Muy bien. Lo voy a dejar aquí, un poquito. Por ahí más o menos. Por ejemplo, si lo dejo aquí, ustedes pueden ver las coordenadas del punto K. En el eje vertical, su coordenada es 3.01. Bueno, dejémoslo ahí, ¿verdad? El ángulo aquí lo tengo de 19.56 grados. Digamos que queda ahí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Le doy clic en ángulos, en ángulo dada su amplitud, le doy clic en este punto N que está en la normal alterna. No, aquí le tengo que dar escape. Vamos a ver. Le doy escape. Ahí no era lo que quería hacer. Le doy aquí. En ángulos, ángulo dada su amplitud, le doy clic en N y clic en K. Y escribo aquí el ángulo que sea igual al ángulo incidente, que me sale más o menos de 19.56 grados. Entonces le doy 19.56 en sentido antihorario. Ok, ahí está. Y les decía que le tengo que dar escape. Si no le doy escape, me aparece un punto indeseable. Ese punto lo voy a borrar. Ahí estamos. La normal alterna la voy a bajar un poquito, que es esta. Entonces, este punto que aquí me aparece, entonces, ¿qué hice? ¿Verdad? Recuerden, lo que hice fue lo siguiente. Voy a repetir esto que me salió un punto de más. Bueno, lo que hice es que le di aquí clic en ángulo, ángulo dada su amplitud, le di clic en N, le di clic en K, y aquí escribo el ángulo 19 punto algo. 19 punto, lo voy a dejar en 0.5, ¿verdad? Ahí está. Ok. Y escape, porque si uno no le da escape, le aparecen puntos indeseables. La normal esta dijimos que la voy a poner aquí, la normal alterna. Al punto N' le voy a cambiar nombre, le doy clic, le doy renombrar y le voy a poner M. El punto M. Ok. No, ahí no le di ok. Renombrar M. Ok, ahí estamos. Y ahora dibujo el vector que salga de K hacia M. Le doy aquí clic en líneas, en vectores y un vector desde K hasta M. Y le doy escape. Y este vector que ellos le llaman U, le voy a cambiar nombre. Le voy a poner clic en la U y pongo renombrar. ¿Y cómo le voy a poner? Le voy a poner rayo alt RFX, o sea, rayo alterno reflejado. Ok. Y muevo un poquito el vector aquí. Entonces tengo el rayo alterno incidente y el rayo alterno reflejado, que los dos forman el mismo ángulo respecto a la normal alterna. El ángulo este está aquí amontonado, lo voy a mover un poquito para acá, para que quede visible. Entonces vean, el ángulo de incidencia es, por ejemplo, 19.0 algo, el reflejado también es 19.0 algo.
y le voy a cambiar nombre a este ángulo, ¿verdad? Yo no le quiero llamar alfa, le quiero llamar beta reflejado. Entonces le doy clic a alfa y en renombrar ya saben que me voy. Borro la letra alfa y aquí en este como teclado que me aparece, busco donde dice ABC, donde están las letras griegas y la letra beta. Guión bajo para poner la R, guión bajo para poner la F y guión bajo para la X. Y le doy OK. Entonces esto es el ángulo reflejado alterno y el ángulo incidente alterno. Los dos ángulos estos miden lo mismo. Vean, puede variar un poquito. Por ejemplo, hace un rato le había puesto creo que 19.16. Ahorita lo puse en 19.05, pero porque como que se me torció un poquito la línea, ¿verdad? Pero no importa, no es mucho la variación. Ahora, si el ángulo varía demasiado, que no fuera 19, sino que 34, 76, ahí sí está mal, ahí sí hay que cambiarlo. Entonces, ¿qué es lo que hice? Apliqué la ley de los espejos. Un rayo que sale del punto A incide en K, formando un ángulo beta incidente con la normal alterna, se refleja hacia el punto M, formando también el mismo ángulo reflejado con respecto a esta normal alterna. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Prolongar el rayo KM del lado virtual. Entonces, para eso ya les dije que hago lo siguiente, ¿verdad? Me voy aquí a los iconos que están aquí arribita, le doy clic y en donde dice rectas, ¿verdad? Entonces, clic y en recta. Y ahí le doy clic en la K y le doy clic en la M. Y le doy escape para que no me sigan apareciendo líneas. Si yo no le doy escape inmediatamente después de que le he dado clic a la K y a la M, me va a aparecer un montón de rayas aquí. Entonces, repitiendo, ¿qué es lo que hice? Voy a repetir esta última instrucción. Le doy clic aquí arribita en líneas o en recta, clic, le doy clic en la K y le doy clic en la M y escape. Ahí está. Esta línea que aparece aquí es como decir la prolongación del rayo KM. Voy a dibujarla como línea punteada. Entonces, por aquí, en algún lugar, aquí arriba o aquí abajo, le doy clic a esa línea, clic derecho, y donde dice propiedades, le doy propiedades, donde dice estilo, y donde dice estilo de trazo, le doy clic, y en línea punteada. Ahí está. Y me salgo de ahí. Entonces, la línea que va desde K hasta M, la dibujo como una línea punteada, o mejor dicho, que pasa por K y M. Acuérdense que aquí se están aplicando muchos de los teoremas y los postulados de la geometría euclidiana. Hay un postulado, que es el primer postulado de Euclides, que dice que por dos puntos pasa una sola recta. En este caso, la recta que pasa por el punto K y el punto M es esta línea punteada, ¿verdad? Y le cambio nombre también, porque aquí ellos le pusieron F, miren, F minúscula, pero yo no le quiero llamar F, porque F es la distancia focal. Entonces a esta F le doy clic y perdón, a la F. Le doy clic derecho y donde dice renombrar, le voy a poner línea o lin KM, porque es la línea que pasa por los puntos KM. Ok. Ahora, esta línea no quiero que aparezca su nombre ahí. Entonces lo que voy a hacer es que le voy a dar ocultar. Le doy clic encima de ese link KM y no la voy a borrar. Solo donde dice etiqueta visible, que ahí tiene un chequecito. Si le doy ahí en etiqueta visible, prácticamente le quito el chequecito y lo que hago es ocultar el nombre de esta línea. Pero la línea no la borré, porque aquí aparece. Miren, en este menú que tengo aquí al lado izquierdo me aparecen todos los elementos del dibujo. Desde el primer punto que pusimos, que era el punto C, hasta esta línea. Línea KM, o recta que pasa por los puntos K y M. Y me da la ecuación de la recta y un montón de cosas que ahorita no me interesan. Pero si le doy borrar, ahí sí me borra la línea. Y yo no quiero borrar la línea, ¿verdad? Entonces, así lo hice, ¿verdad? Entonces, repitiendo, ¿verdad? Los últimos pasos. Solo voy a repetir los últimos pasos.
dijimos, los últimos pasos fueron los siguientes. Le di aquí arriba en líneas o rectas, le di clic en K, le di clic en M, escape. Le di clic en la línea, clic derecho, en propiedades, estilo de trazo, lo hice con línea punteada y me salí de ahí. Después, donde está el nombre de la línea, o incluso sin necesidad de ponerle clic a la línea, le pusieron M. Entonces, ¿qué hice sobre ese nombre? Donde está la F, ¿verdad? Que es el nombre que yo le dieron a la línea. Le di clic derecho en renombrar y yo le puse link KM. Ok. Y como yo no quiero que aparezca el nombre en el dibujo, pero que no se me borre el nombre porque lo quiero tener aquí, le doy clic encima y donde dice etiqueta visible. Ahí está. Y lo último que tengo que hacer para completar este dibujo es poner el foco. El foco es el punto en donde esta línea se interseca con el suelo, o sea, con la normal original. Para eso me voy aquí a puntos, le doy punto y marco el punto de intersección aquí. Escape. Cuando terminen de hacer un punto, le dan inmediatamente escape. Que si usted no le da escape, ¿qué es lo que va a pasar? Que le van a empezar a salir puntos por doquier. Y yo no quiero que me aparezcan puntos por todos lados. Yo solo este punto. Ellos le pusieron B, pero yo le voy a cambiar nombre. Le doy clic derecho, renombrar. A este le voy a poner foco experimental. F, guión bajo E, guión bajo X, guión bajo P. Y le doy OK. Y voy a poner aquí el nombre. Entonces, ¿qué significa esto? El foco experimental. Si usted mira las coordenadas del foco experimental, vale menos 4.26, que está muy cerca del foco teórico, porque según lo que dicen los libros, Rennick, Serwa y todos los libros que tratan los temas de óptica, me dice que el foco queda a la mitad del radio. Como el radio es de menos 9 metros, el foco debería estar en menos 4.5. Entonces, aunque este foco no es exacto, pero por lo menos ya está un poco más cerca, ¿verdad? Y lo último que voy a dibujar hacer en este dibujo es la distancia focal, que es, digamos, el segmento que va del vértice, que es el punto P, al punto focal. Entonces, para eso me voy aquí a líneas y ahora me voy a segmento y dibujo un segmento desde P hasta F, experimental, y le doy escape. Y el nombre del vector, ese sí se llama F. Si quieren le pueden poner F experimental, ¿verdad? Para indicar que difiere un poquito del valor teórico, pero no es mucho, si se dan cuenta. Ahí está, le puse F minúscula experimental. Entonces, F minúscula dijimos que se llama distancia focal. Es la distancia que hay del vértice del espejo, que es el punto P, hacia el foco, que es el punto F mayúscula. Y esa distancia focal la pueden ver aquí, miren, 4.26. En teoría es 4.5. ¿Qué quiere decir eso? Que no estamos tan mal, porque acuérdense que la semana pasada es que se calculó la distancia focal teórica y dijimos que la distancia focal teórica es la mitad del radio, el radio del espejo dividido entre 2. Como el radio del espejo era menos 9 entre 2 da 4.5. Entonces, el foco teórico está en 4.5. Pero experimental está en 4.26, menos 4.5, pero experimental está en menos 4.26. O sea que el error se va minimizando. Pero ¿a qué se debe que el error se está haciendo más pequeño? A que el ángulo de incidencia que es entre el rayo AK y la normal alterna es cada vez más pequeña, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es que voy a centrar un poquito este dibujo, colocarlo en una posición que se vea todo el dibujo completo y le doy aquí arribita clic y le doy en guardar, ¿verdad?
y le pongo otro nombre a este dibujo, ¿verdad? Ah, bueno, ¿tenían alguna duda por ahí? Uy. Sí, ingeniero, muy buenos Ajá, días. sí, Con una dígame. pregunta. Usted Ajá, había comentado que del punto P al el F experimental era ajá, solo si el de en medio era F, también ahora es F experimental, el foco. ajá, así es. Entonces vamos a ver. Bueno, si quieren vamos a retomar, ¿verdad? Solo voy a hacer lo siguiente. Voy a guardar este archivo, ¿verdad? Vamos a ver. Solo le voy a poner nombre. Vamos a ver. Vamos a ver. Le voy a dar clic aquí arriba. Lo voy a guardar primero. Vamos a ver. Guardar y le voy a poner nombre, ¿verdad? ¿Qué nombre le voy a poner? Física 6, documento auxiliar, clase 05.01. Así le voy a poner. Guardar. Lo voy a guardar en el escritorio para mientras. Ahí estamos. Muy bien. Entonces veamos. Recordemos, ¿verdad? Recuerden, para poder entender bien este ejemplo que estoy haciendo, tengo que regresar a la clase que di la semana pasada. Entonces, si quieren, voy a hacer lo siguiente. Vamos a ver, voy a abrir la clase de la semana pasada. Física 6, Física 6 2021 S2, clases, la 04 creo que era. Sí, pues la 04. Ahí estamos. Bueno, entonces esta es, digamos, la clase que expliqué la semana pasada. Bueno, la semana pasada empezamos a hacer un ejemplo que decía eso. Considera un espejo convexo cuyo radio es de 9 metros. Va. En teoría, la distancia focal de un espejo convexo es el radio del espejo dividido entre 2. Va, entonces, ¿cuánto vale el radio del espejo? En el caso de los espejos convexos, si ustedes pueden ver, la distancia, el radio es negativo, porque si se dan cuenta, el centro de la curvatura, veamos el dibujo que hicimos la semana pasada. Aquí está, miren, este es el dibujo de la semana pasada, que lo copié y lo pegué. Lo hice en GeoGebra y lo pegué aquí en Word. Así voy a hacer los dibujos, ¿verdad? En GeoGebra los voy a hacer, así los puedo hacer, cambiar y todo, y los pego aquí en Word. Entonces, si se dan cuenta, la semana pasada hicimos este dibujo, ¿verdad? Entonces, como pueden ustedes observar en este dibujo. Cuidado para no se te tire el skipper. Bueno, en este dibujo, cuando hice el dibujo, la altura del objeto era de 4 metros. Quiere decir que el punto A estaba en 4 metros de altura. Entonces vine y tracé un rayo. ¡Dáselo! Y tracé un rayo que iba del punto A al punto K. En el punto K dibujé una línea normal que sale del radio, el centro de la curvatura, que es menos 9, y se prolonga hacia el infinito pasando por el punto K y que pasa por un punto cualquiera M. El ángulo que se forma entre este rayo incidente alterno y esta normal alterna era, por ejemplo, 26.74 grados. Entonces, el rayo que se refleja en este punto también forma 26.74 grados con esta normal alterna. Quiere decir que el rayo reflejado. Bueno, sí, háganme el favorcito de apagar los micrófonos, ¿verdad? El rayo reflejado, sale para allá, ¿verdad? Pasa por un punto que yo le llamé M. Entonces es la línea KM. Ahora bien, ¿qué es lo que hice? Prolongué esa línea KM de tal manera que se intersecte con el punto, con el suelo, que yo le llamé la normal. Este punto donde se intersecta esta de aquí con la normal es el foco experimental. ¿Por qué? ¿Por qué le llamo experimental? Porque en teoría la distancia focal, que es la distancia del vértice P hacia ese punto focal, ¿cuánto debería ser? Según la teoría, según lo que me dicen todos los libros, debería ser de menos 4.5.
Pero si usted mira, no está exactamente en 4.5. ¿En dónde está? En menos 4. Entonces, esta es una distancia experimental. Entonces, hay un pequeño error de lo experimental a lo teórico, ¿verdad? Entonces, por eso es que esta es una distancia focal experimental, llamémoslo así. Yo creo que tal vez el problema está que en el dibujo le tenía que poner yo F experimental aquí, ¿verdad? Tal vez ese fue el problema. Entonces, si quieren, lo que voy a hacer es que voy a modificar un poquito el documento que hice la semana pasada, ¿verdad? Porque lo ideal hubiera sido llamarle F experimental a esta distancia. Entonces, lo que voy a hacer es que puedo, eso es lo bueno, ¿verdad? Que en GeoGebra se puede modificar las cosas. Por ejemplo, voy a buscar el dibujo que hice la semana pasada, ¿verdad? Lo voy a buscar. Vamos a ver. En documentos auxiliares para clase 04 y el dibujo en GeoGebra. Este es el documento que hice la semana pasada, ¿verdad? Tal vez ahí lo que... sí. Lo único que sí lo tengo que volver a abrir. Ese es el problema, que GeoGebra cuesta un poquito abrir las cosas, porque tiene uno que abrirlo todo otra vez y hacer un montón de cosas, ¿verdad? Uy, en abrir... Vamos a ver. Me voy entonces a Física 6. Me voy a documentos auxiliares y el de la semana pasada lo voy a abrir. Ahí está. Perfecto. Este es el que hice la semana pasada. Lo único que le voy a modificar es esto. Que en lugar de F le voy a poner F experimental. Entonces le doy clic en la F, le doy renombrar y le doy aquí exp. E-X-P. Ok. Y vean, ¿cuáles son las coordenadas de esa distancia del vértice al punto focal? Es de 3.95. Y en teoría, ¿cuánto debería ser? 4.5. Quiere decir eso, que el foco teórico está un poquito corrido respecto al foco de este dibujo, pero es pequeña la diferencia. Entonces lo que voy a hacer es que este dibujo que hice la semana pasada, le voy a hacer esa pequeña modificación y lo voy a guardar, ¿verdad? Le voy a poner guardar y lo voy a guardar con el mismo nombre que lo guardé la semana pasada, ¿verdad? Porque es una modificación que hice nada más. Entonces le voy a poner aquí Física 6, documento auxiliar, clase 04.01, porque es el de la semana pasada que le hice esa pequeña modificación. Y lo voy a guardar en Física 6, ¿verdad? Física 6, para que de una vez anule el que hice la semana pasada y me lo cambie. Me pregunta, Física 6, documento auxiliar, clase 04.01, ¿ya existe? ¿Reemplazar? Sí. Ahí lo reemplacé. Y el dibujo también lo voy a reemplazar. Le voy a dar exportar imagen, descargar, y le voy a poner el mismo nombre que le puse la semana pasada al dibujo. Dibujo. El mismo nombre le voy a dar. Guardar. Y me pregunta, ¿reemplazar? Sí. Ahí está. Y lo voy a cerrar. Guardar ya no, porque ya lo guardé. Entonces lo que hice ahí es que simplemente el dibujo de la semana pasada, que era la única modificación que hice es que a F le puse F experimental, F minúscula. Entonces, F mayúscula que representa el punto focal y F minúscula la distancia del vértice a ese punto focal. En la práctica. En la práctica es como decir lo que estoy haciendo en el dibujo, ¿verdad? En teoría, la distancia esa es menos 4.5, pero en la práctica varía un poquito. Entonces, voy a borrar este dibujo y lo que voy a hacer es que voy a pegar aquí el dibujo que acabo de modificar, ¿verdad? Aquí, como les digo, tuve que modificar un poquito porque... Vamos a ver. Voy a buscar el dibujo que hice la semana pasada. Ahí está, que ya lo modifiqué ahorita. Le doy clic derecho, copiar y le doy pegar.
Ahí está. Ya saben, lo pego como un pegado simple. Le doy clic encima y como lo pegué como imagen, le doy ajustar texto, cuadrado y ajustar texto estrecho. Ahí está. Y le dibujo la palmera, ¿verdad? Entonces la palmera creo que la tenía por aquí. Le voy a dar copiar y le voy a dar pegar la palmera ahí encima. ¿Verdad? Aquí ve, pegar. Ahí estamos. Y la voy a estirar un poquito para que quede de altura de 4 metros. ¿Vieron? Hice que creciera la palmera por arte de magia. Ahí está, ¿ven? Creció. Entonces, este es el dibujo que había hecho la semana pasada. La distancia que hay del vértice, que es el punto que yo le llamé P, hacia esta intersección que yo le llamé F mayúscula experimental es la distancia focal experimental. Entonces, F minúscula, que es la distancia de P a F grandota, ¿verdad? A F mayúscula, ¿verdad? Entonces, vean, el ángulo que utilicé la semana pasada como rayo incidente era de 26.72 grados. Pero, con la modificación que hice hoy, ¿cuánto quedó ese ángulo? Quedó de 19.05 grados. O sea que hoy el ángulo de incidencia y el reflejado que estoy usando aquí son más pequeños. Pero vean una cosa importante. Entre más pequeño se va haciendo este ángulo, el error que se comete aquí al aproximar el foco experimental al foco teórico va disminuyendo también. Porque en el dibujo de la semana pasada, cuando este ángulo de aquí era 26 grados, el punto focal experimental quedaba como en menos 4 punto algo, o mejor dicho, menos 3.90 y algo. Ahorita queda en menos 4.26, o sea que el foco experimental se está acercando al foco teórico, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a cerrar este documento, le voy a poner no guardar, y el dibujo lo voy a pegar en el documento en Word, ¿verdad? Que estoy haciendo en Word. Híjole, yo creo que este no lo había guardado como dibujo, ¿verdad? Entonces lo voy a volver a abrir porque lo tenía que abrir. Vamos a ver. Es que el problema de GeoGebra es que hay que estar abriendo y guardando y modificando, ¿verdad? Que no es tan fácil como en Word o Excel, que solo le da a salvar y uno abre. Cuesta un poquito. Por eso es que le doy a abrir. Y vamos a ver. Aquí lo puse. Física 6, documento auxiliar clase 05. Le doy a abrir. Aquí no guardar. Esto no me interesa. Muy bien. Este es el dibujo que hice ahorita, que hice hoy. Digamos el primer dibujo de hoy. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a centrar de tal forma que se vea el dibujo completo y voy a guardarlo como imagen. Le doy clic por aquí, le doy exportar imagen y le doy descargar. Y por aquí le pongo nombre. Le voy a poner dibujo, física 6, documento auxiliar, clase 05.01. Ahora le puse dibujo y luego todo el nombre del archivo que estoy haciendo, ¿verdad? Y le doy guardar. Lo voy a cerrar. Le doy no guardar porque ya lo guardé y copio el dibujo. Le doy copiar y lo pego en el documento en Word que estoy haciendo ahorita. Dice, copiamos y pegamos dicho dibujo en este espacio. Entonces, en este espacio lo copio y lo pego. Aquí yo ya había hecho el dibujo, ¿verdad? Pero lo que voy a hacer es que lo voy a borrar. Y la palmera esta también la voy a quitar por allá. Y en este espacio lo voy a pegar. Voy a pegar el dibujo. El dibujo que acabo de hacer. Ahí está, ¿ve? Y le doy clic, ajustar texto cuadrado y ajustar texto estrecho. Y lo puedo mover. Y la palmera que tenía ya la voy a colocar en su lugar. Le doy cortar y la voy a colocar aquí en donde está la altura H.
Entonces ahora la palmera es más pequeña, ya solo mide 3 metros de altura, ¿verdad? Entonces vean, ¿cuál es la idea que estamos queriendo mostrar? Que cuando el objeto es más pequeño, la semana pasada medía 4 metros de altura. El ángulo incidente era como de 26 grados. Y el foco experimental venía a caer como en -4. Cuando la palmera o el objeto se hace un poquito más pequeño, el ángulo beta incidente también se hace un poco más pequeño. Y el foco se va acercando al foco teórico, que es de -4.5. ¿Verdad? Entonces, esa es la idea que nosotros queremos tomar, ¿verdad? Ahora, no sé si habrá alguna pregunta de esto, ¿sí? La compañera que había preguntado, ¿está claro? Bueno, si no, podemos seguir haciendo. ¿Perdón? Ingeniero, buenos días. Ajá, buenos días. Dice una preguntita respecto a mi gráfica acá. Resulta que acá mi radio es de 10, ¿va? Porque como estoy trabajando con el ejercicio pasado de la tarea, mi radio es 10, pero fíjese que lo raro es que aquí mi foco quedó de 4.5. Su foco, bueno, vamos a ver. Usted dice la Tendría tarea. que quedar de -5. No, por eso, mire, no le va a dar exactamente 5. Bueno. Usted me dice la tarea, vamos a ver. Voy a abrir la resolución de la tarea, pero no se las voy a resolver, sino qué chiste tiene, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, pues. El chiste es que ustedes lo hagan, ¿verdad? Pero la tarea la voy a abrir solo para verificar. Vamos a ver, la tarea le quedó más o menos así. Perfecto, miren. Más o menos, vean, por ejemplo, en la tarea tenían que hacer lo mismo que yo hice, solo que el radio se los puse de 10. Y la distancia del objeto aquí era de 6 y la altura creo que de 4, va. Si le salió más o menos en 4 puntos, menos 4.5, pues está bien. Acuérdese, ¿cuál era la distancia teórica? ¿Cuánto le salió? Le salió de -5. Entonces, ¿qué es lo que hace uno como estudiante a veces? Que uno a puro tubo quiere que el valor teórico y el valor experimental sean el mismo, pero no siempre es así. Vean, el punto focal les va a salir corrido de -5. ¿Por qué? Porque este punto está despegado de la línea vertical. Entonces, si se les salió en -4.5, está bien, ¿verdad? Su dibujo, me imagino que está bien hecho, porque no le va a salir exactamente -5, ¿verdad? Bien, ¿quién iba a hacer otra preguntita? Carla. Gracias, con una pregunta. Ajá, dígame. Si a mí en mi ángulo de la tarea me salió 23.8, ¿está buena o está mala? Vamos a ver, la tarea, aquí por eso abrí la tarea. ¿Cuánto le salió, dice? 23.8. Excelente, sí, miren, a mí me salió 23.39 grados. Como les digo, lo que pasa es que este rayo que va de A hacia acá no es exactamente paralelo a la normal. Si fuera perfectamente paralelo, pues saldría distinto, pero estamos bien. Más o menos el ángulo, incidente y el reflejado de la tarea, me imagino que les va a salir entre 23 y 24, ¿verdad? Si les sale entre 23 y 24 es porque vamos bien. Cuando hacen la prolongación del rayo KM de tal forma que se interseque con la línea del suelo, más o menos les va a quedar como entre -4.5 y -4 punto algo, por aquí más o menos. Entonces, si a ustedes les salió así, pues está bien, ¿verdad? O sea, vamos bien. ¿Pero a qué se debe eso? A lo que les acabo de explicar. En teoría, el foco está en -5, pero en la práctica no siempre pasa así, ¿verdad? En la práctica, el foco está un poco experimental, un poco corrido a Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, vamos variando la altura del objeto? Y por eso es que les puse un tercer inciso, el inciso 3. Hagamos el mismo dibujo, pero con un rayo que salga desde una altura de 2 metros. Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a irme otra vez a GeoGebra, ¿verdad?
al documento que acabo de hacer y vamos a ver qué pasa a medida que el objeto se va haciendo más pequeño. Voy a abrir el documento el último que les... Ya lo cerré. Voy a abrir, vamos a ver. El documento que le llamé Física 6, documento auxiliar clase 05.01. Lo voy a abrir y el siguiente dibujo lo voy a hacer basado en este que ya tengo. Vean, imagínense que me dicen lo siguiente. Mire, ¿qué pasa si el dibujo en lugar de tener una altura de 3 metros tuviese una altura solo de 2 metros? Entonces, ¿qué voy a hacer? Le doy clic en el punto A, clic sostenido izquierdo y bajo el punto hasta una altura de 2 metros. Y el punto K también lo bajo. Y el rayo rayo reflejado alterno lo voy a borrar. Ese sí lo borro. Ay, híjole, ahí borré todo. No, ahí no quería borrar todo. Ahí lo que quería nada más el rayo este. Vamos a ver. Ahí está. Y este punto también lo voy a borrar. Eso es todo. Va, ahí estamos. Vean, ¿qué pasa? Todo lo demás lo dejé igual. El espejo sigue teniendo un radio de 9 metros. Negativos porque el centro de curvatura está del lado virtual. La altura del objeto ahora es de solo 2 metros. Vean qué le pasa al ángulo incidente, el que se forma entre la normal alterna y el rayo acá. ¿De cuánto es? Miren, es de 11.92 grados. ¿Qué significa eso? Que cuando disminuye el ángulo, también cuando disminuye la altura del objeto, dejando todo lo demás igual, el ángulo de incidencia también es más pequeño. Entonces, vuelvo a medir el ángulo que va entre N, K y un punto M que voy a poner por aquí, pero ahora va a ser de 11.92 grados. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me voy otra vez aquí a ángulos, ángulo dada su amplitud, le doy clic en N, le doy clic en K y le pongo aquí en ángulo 11.92 y le doy OK. Le doy Escape. Si no le doy Escape, me van a salir puntos por todos lados. A este valor N' le llamo M. Y hago lo mismo que hice en el caso anterior. Dibujo un vector que salga desde el punto K hasta M. Le doy Escape. ¿Cómo le llamo a este vector? Le voy a poner rayo alt de alterno RFX. Ok. Miren. Y el ángulo que está aquí todo amontonado lo saco para acá. Es de 11.92 y le cambio nombre. ¿Cómo le voy a poner? Le voy a poner renombrar. Aquí en ABC busco la letra griega beta y le voy a poner RFX, o sea, reflejado, y le doy OK. Ahí está, miren. Entonces, el ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado. Pero vean qué pasa con el ángulo de incidencia. Es pequeño. El del caso anterior era como 16 punto algo. Ahora bajó a 11.92 grados. Y hago la línea que pasa por KM. Le doy clic aquí en rectas. Le doy clic en K y le doy clic en M. Escape. A la recta esta dijimos que le cambio propiedades. Le doy clic encima y en donde dice settings o propiedades, estilo, lo dejo como línea punteada. Y le cambio nombre. En lugar de F, le doy escape, le pongo renombrar y le pongo línea KM. ¿Verdad? Bueno, ese Claudia Stephanie levantó la mano. ¿Iban a preguntar algo? Sí, licenciado. Ajá, Fíjese dígame. que a mí en el ángulo me aparecen un montón de decimales y no sé cómo dejarle solo 2. ¿Cuántos decimales le aparecen? Son como 7.
Bueno, vamos a ver. ¿Cómo será? 7, vamos a ver. ¿Usted está haciendo este dibujo o es el que dibujo? Vamos a ver. Sí, el de la tarea. Ah, bueno, vamos a ver. Ah, bueno, solo a terminar de explicar aquí, ¿verdad? Vamos a ver la tarea si quieren. Entonces, como pueden ver, la línea KM le doy etiqueta visible, le doy ocultar para que no me aparezca y el punto focal es este de aquí. Le doy clic, punto, y este es el foco y le doy escape. Y le llamo a este renombrar foco experimental. Ahí estamos, ¿verdad? Y le doy OK. ¿Verdad? Muy bien. Y la distancia que hay del punto P a este, le voy a llamar F. Y a este vector le voy a poner, como dijimos, F experimental, ¿verdad? Uy. Ahí estamos. OK. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, cuando el ángulo incidente y el ángulo reflejado son más pequeños, el foco experimental, ¿dónde queda? Miren, en menos 4.49. O sea, se va acercando al foco teórico. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, el foco teórico es ese. Ahora, le doy guardar. Voy a darle aquí archivo, guardar, y me voy a ir a continuar sin identificarse. ¿Qué nombre le voy a poner? Le voy a poner, para llevar un número correlativo, física 6, documento auxiliar, clase 05.02. Le doy guardar. Le doy en guardar. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Exportarlo con mi imagen hacia Word, ¿verdad? Entonces, para eso le doy aquí arribita, donde dice exportar imagen, y le doy descargar. ¿Y cómo le voy a poner a este? Le voy a poner dibujo. Dibujo, física 6, documento auxiliar, clase 05.02. Guardar. ¿Verdad? Y entonces este documento lo voy a ir a pegar a la tarea. Perdón, al documento en Word, ¿verdad? Que estoy haciendo. Ya lo había hecho aquí, pero lo voy a borrar. El arbolito ese sí lo voy a quitar de aquí porque si no... Voy a poner por aquí en un espacio así grande, ¿verdad? Porque entonces el dibujo que hice ahorita le doy copiar y lo voy a ir a pegar a Word, ¿verdad? Al documento en Word. Y le doy clic derecho, ajustar texto, estrecho y ajustar texto cuadrado. Y el arbolito lo pego ahí, ¿verdad? O la palmera, ¿qué era? ¿Dónde estaba? Yo creo que la oculté. Aquí la tenía abajo, miren. Lo voy a dar cortar y pegar otra vez. Uy. Ahí está, ¿ve? Ahí está. Muy bien. Y voy a guardar aquí. Muy bien. Ah, bueno, pueden desactivar su cámara. Muy bien, entonces vamos a ver. Entonces, esa es la idea. O sea, la idea que les quiero mostrar es esa. Que cuando el objeto se hace más pequeño, ¿qué es lo que le pasa al objeto? El ángulo de incidencia y reflexión que se forma en este punto K es más pequeño. Y el punto focal teórico se va acercando al punto focal experimental. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en el siguiente caso?
el último que voy a tratar, porque, bueno, y de ahí voy a resolver dudas, ¿verdad? De la tarea, si quieren, ¿verdad? Voy a borrar este último. Y el último dibujo que voy a hacer, solo para ilustrarles, ¿qué es lo que pasa? Voy a agarrar el mismo dibujo de GeoGebra y voy a disminuir la altura del punto A. Bueno, si alguien no le activa su cámara, pues no tenga pena, ¿verdad? Y eso no es importante ahorita. Lo de la asistencia es solo para que les quede constancia de que estuvieron y todo. Entonces, pero lo importante ahorita es, terminemos de hacer este dibujo. ¿Qué pasa si yo bajo el punto A y lo dejo a una altura de 1 metro y el punto K a una altura de 1 metro también? Vean qué le pasa al ángulo. Disminuye. Imagínense cuánto es ahora, 6.29 grados. Este punto dijimos que lo voy a borrar. Ahí está. Y vean, vuelvo a dibujar este ángulo. Hago lo mismo. Le doy aquí clic en ángulo de esa amplitud. Le doy clic en N. Le doy clic en K. Y me aparece el ángulo. Y lo escribo, 6.29, que ahora bajó. Y le doy OK. Y otra vez le doy Escape. El punto N', le doy clic, le doy renombrar y le pongo aquí M. Y le doy OK. Y otra vez dibujo el vector. El vector que sale del punto K al punto M. Y le doy Escape. Y el punto, y el rayo U, le cambio nombre, le pongo rayo alterno reflejado. Enter o OK. Y el ángulo este está amontonado, entonces solo lo muevo un poquito. Miren, el ángulo alfa. Le doy clic a ese ángulo alfa, renombrar, y en lugar de alfa le pongo beta. Igual que como lo hice en el anterior. Beta reflejado, R, F, X, ok, y hago la prolongación de la línea KM, igual que como lo hice en todos los anteriores. Miren, le doy clic en K, clic en M, Escape, en la línea esta le doy clic, le doy propiedades o settings, le doy estilo, le doy en estilo de trazo, línea punteada, a esta línea que ellos le llaman F, le doy clic, renombrar, le pongo línea KM, le doy OK, oculto esa línea KM porque no le quiero ver letrero, pero sí quiero ver la línea. Y vean dónde queda el foco ahora, en la intersección esta. Si le dan ustedes clic ahí en ese punto, clic, escape, este es el foco experimental. F, E, X, P. Y vean cuáles son las coordenadas, miren. Menos 4.49. Por el dibujo creo que difícilmente me va a llegar a menos 5, ¿verdad? Pero a medida que el ángulo de incidencia se va haciendo más pequeño, cada vez más agudo, más agudo, más agudo, el foco experimental se acerca cada vez al foco teórico, que es de menos 5, menos 4.5, ¿verdad? Y por último, pues hago el segmento que va desde el punto P hasta el punto foco experimental y le pongo F experimental, ¿verdad? Tal vez eso fue lo único que me faltó la semana pasada, que a F le puse F y le tenía que haber puesto experimental, ¿verdad? Pero eso fue, digamos, un detallito que se me fue, pero la idea es esa, ¿verdad? Y guardo este dibujo, este documento, le doy guardar y le voy a dar aquí física 6, documento auxiliar clase 05.03, porque es el tercer dibujo de la clase de hoy. Y lo exporto como imagen, ¿verdad? Y le doy clic aquí, exportar imagen, descargar.
Y en dibujo, y el nombre que le pongo es dibujo física 6, documento auxiliar clase 05.03. ¿Verdad? ¿Y qué tengo que hacer? Copiarlo y pegarlo en Word como una imagen simple. Lo único que sí tengo que hacer es en un espacio grande, porque si lo hago donde hay más letras y todo, se va a montar sobre el dibujo este, ¿eh? Lo voy a poner aquí. Y le doy clic a ajustar texto cuadrado y ajustar texto estrecho. Uy, no, este no era. Ah, no, es que aquí es... No, aquí es... Me fui a otro lado. ¿Dónde me aparece el dibujo? Aquí está, ¿verdad? Es este. Este era, ¿verdad? Aquí está. Ajustar texto estrecho. Y la palmera estaba por allá. Le doy cortar y pegar. A veces si uno no le da cortar y pegar, y la pego encima. Y la coloco aquí en el punto focal. Entonces vean lo siguiente. ¿Cuál es la idea que estamos tratando de representar? Bueno, ya no me va a dar tiempo de explicar cómo localizar la imagen, pero ahorita lo que quiero es resolver dudas, si tienen dudas, especialmente de la tarea, ¿verdad? Porque eso sí, lo que yo sí quiero es que todo el mundo, todos aprendamos. Como les digo, yo estoy aprendiendo a usar esto de GeoGebra, ¿verdad? Pero ni modo, ¿verdad? Es la única forma en que podemos trabajar por ahorita. Si estuviéramos en la universidad, estuviera usando pizarrón, carteles, transportador. Bueno, entonces vean, la idea es la siguiente. Si nosotros comparamos los dibujos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando la palmera esta medía 3 metros de altura, el ángulo de incidencia en el punto K era 19.05. Ahora, ahorita vamos a ver. Vamos a ver. Si quieren, solo voy a terminar de explicar aquí y me voy a dedicar el resto del tiempo a resolver dudas, las que nos dé tiempo. ¿Verdad? Entonces, vean. La altura de esta palmera era de 3 metros. Si se dan cuenta, el ángulo de incidencia era 19.05 y el reflejado 19.05. La prolongación de esta línea no cae exactamente en menos 4.5, pero sí se le acerca un poquito. ¿Qué pasa cuando la palmera es un poco más pequeña? Cuando solo mide 2 metros de altura. Cuando ella solo mide 2 metros de altura, el ángulo de incidencia baja a 11.92. Y el de reflexión también baja a 11.92. Y la prolongación de este rayo se acerca ya un poco más a menos 4.5. ¿Qué pasa si, por ejemplo, bajamos el tamaño de la palmera a solo 1 metro? Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? El ángulo de incidencia y el de reflexión, si se dan cuenta, son cada vez más agudos. Y por lo tanto, la prolongación del rayo KM, al intersecarse con el suelo, es cada vez más cercana a menos 4.5. Entonces, ¿qué es lo que va ocurriendo a medida que el objeto se va haciendo más pequeño? Cuando el objeto se va haciendo más pequeño, el rayo acá se va pegando cada vez más a la normal. Por eso es que ese rayo acá, a medida que es más pequeño el objeto, se llama un rayo paraxial, ¿verdad? Y cuando tenemos rayos muy pegados a la normal, el ángulo de incidencia y de reflexión son tan pequeños que se van haciendo cada vez más pequeños y la distancia, la prolongación del rayo KM hacia acá se va pegando al valor F teórico. Entonces, en un objeto puntual, donde la altura del objeto es extremadamente pequeña, la prolongación del rayo KM sí coincide con el foco, ¿verdad? Entonces, esa es una de las observaciones precisamente por las cuales les puse estos dibujos, ¿verdad? Para mostrarles, porque no es lo mismo decir que el libro dice tal cosa que hacerlo uno mismo.
Entonces, por ejemplo, aquí una observación, ¿verdad? Lo voy a poner como observación. Observaciones. Uy. Por ejemplo, puede verse que a medida que el objeto o la altura, ¿verdad? Que va disminuyendo, el rayo paralelo a la normal, acá llamémosle, ¿verdad? Entonces, el rayo paralelo a la normal, que yo le llamé acá, ¿verdad? Se va pegando cada vez más a la normal. ¿Verdad? Y el ángulo de incidencia beta, ¿verdad? Va disminuyendo. O el ángulo beta incidente le voy a poner, ¿verdad? Uy, no, aquí tenía que poner así. El ángulo beta incidente. Más agudo. Y también el otro beta, ver el beta reflejado. Los ángulos estos, beta incidente y beta reflejado, que yo les llamé, se van haciendo más agudos. Se van haciendo cada vez más agudos. Y la prolongación del rayo KM, ¿verdad? La prolongación del rayo KM al intersecarse con el suelo en el punto F experimental, ¿verdad? Que es el foco experimental, se va acercando al foco teórico. Del foco, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ir observando. Por eso es que les puse estos ejemplos, se dan cuenta, ¿verdad? Traté la manera de poner varios ejemplos y vean. Cuando el ángulo B incidente y reflejado es bastante grande, la línea esta viene a caer hasta como por aquí, ¿verdad? Pero a medida que el ángulo beta incidente y beta reflejado se van haciendo más pequeños y más pequeños, miren, pasa a 11 y luego pasa a 6.29 y así, si yo voy haciendo la palmera cada vez más pequeña y más pequeña y más pequeña, este rayo que va de A hasta acá va pegándose más a la normal y más y más y más y más. Y la línea que va de K hasta M al intersectarse con este punto, ¿verdad? Cada vez se va acercando al valor experimental, que en este caso es menos 4.5, ¿verdad? Entonces, en teoría, ¿verdad? El punto focal teórico se consigue cuando el objeto es extremadamente pequeño, ¿verdad? Entonces, en la teoría, porque
Entonces, la prolongación del rayo KM con el suelo, el suelo pues es figurativo, ¿verdad? Con el foco teórico. Es puntual. Cuando el objeto es puntual, es decir, extremadamente pequeño, ¿verdad? Entonces aquí, en teoría, ¿de cuánto es la distancia focal? Es de menos 4.5. Bueno, lo que va a hacer es que mejor lo voy a dejar así aquí. Vamos a resolver algunas duditas que ustedes tienen. Entonces, hoy pues no les voy a dejar tarea, porque ayer, la semana pasada les expliqué que Elizabeth tiene que calificar casi 100 tareas. Imagínense, ustedes son 96. ¿Cuándo termina Elizabeth de calificar tanta tarea? ¿Verdad? Pero mejor vamos a dedicarnos a resolver dudas en la media hora que nos falta, ¿verdad? Ahorita falta media hora de clase, mejor resolvamos dudas. Por ejemplo, una compañera preguntaba, a ver, ¿qué preguntaban? Me acuerdo que preguntaban cómo hacer para que se aparecen muchos decimales. ¿Quién es la que había preguntado? Sí, yo, licenciado, es que ahí en el ángulo siempre me aparecen un montón de decimales y a usted le aparecen 2, entonces bueno, yo no sé ¿en la tarea dice usted? qué debo hacer. Sí, en cualquier momento que yo ponga un ángulo. Ah, bueno. Por ejemplo, si quieren, vamos a ver. Por ejemplo, la tarea, ¿verdad? Creo que la tarea se las había mostrado, ¿no? O usted no puede compartir pantalla para ver su dibujo. Yo creo que puede compartir pantalla. Ahí le puse que varios participantes pueden compartir pantalla. Ah, bueno, voy a intentar entonces. Sí, pues, si no, pues miramos qué hacemos. O si no, algún compañero hay que sepa cómo bajar o subir el número de decimales. Hay que nos avienten. Hay algunos, o Elizabeth tal vez sabe usar mejor GeoGebra que yo. Buenos días. Viera, ingeniero, que esa parte de los decimales nunca la he hecho. Ah, Sería de buscarle ahí la opción, ¿verdad? sea la opción. Sí, pues, o veamos una forma en que podríamos. Así, Carla Ramírez. ¿Quién es Carla Ramírez? Yo, ingeniero, buenos días. Yo solo con una consulta. Ajá. Fíjese que yo el GeoGebra que tengo instalado, a mí no me permite colocar, cuando coloca usted los ángulos abajo, como usted le coloca un signo de, para que le salga abajo el experimental o lo que le Como coloca. subíndice. Ajá, el subíndice no me sale. O sea, bueno. sí me agarra la primera letra, pero la segunda letra ya no la baja. Así es que no tiene sé. que darle guión bajo en cada letra. Pero si le doy guión bajo a cada letra y no Pues miren, no se puede si colocar. es así, pues póngale solo una letra, aunque sea, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. No sé si ya estoy compartiendo pantalla. Sí, ahí puedo ver, ¿verdad? Híjole, lo único que se mira muy chiquito. Sí le aparece un montón de decimales. Ajá, eso es lo que no puedo, no sé en dónde. ¿Usted qué versión tendrá de GeoGebra? ¿Será la que estoy usando o será diferente? Ahí está, ahí se mira grande. Pues, sí, pues, para que no le salga tanto decimal, dice usted. O alguien que nos Sí, ayude ahí, exacto. porque ahí si no. Bueno, mire, provisionalmente dejémoslo así, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es que ahorita entre semana vamos a ver si averiguamos cómo le hacemos para bajar el número de decimales, porque lo ideal es no tener tanto decimal en el dibujo para que no quite tanto la atención. Pero si quiere, mire, dejémoslo así, ¿verdad? Por ahorita, porque o averiguar alguna forma, tal vez lo que vamos a hacer es dejémoslo así ahorita. Y entre semana tal vez
averiguamos cómo le hacemos para bajar el número de decimales. O algún compañero tal vez que sepa, porque a veces hay compañeros ahí. Bueno, está bien, Sí, licenciado. buenos gracias. días. Así, buenos días. Fíjese que en GeoGebra aparece la opción, cuando uno le da en las diferentes opciones, hay una opción que dice propiedades. Ah, propiedades. Ahí en propiedades le da la opción de redondeo, Ah, donde le da la ¿quieren opción probemos, de será? poner Vamos a probar. 1, con 2 Voy a cifras abrir un documento de decimales. GeoGebra cualquiera, vamos a probar. Miren, aquí es de probar, ¿verdad? Que todos aprendamos, porque aquí, al final, ustedes me van a terminar enseñando a mí, porque así va a pasar, pues. Pero probemos. Y si no, entre semana, todos pongan, y además todos deberían descargar manuales de GeoGebra. Ahora en YouTube aparecen manuales hasta por fregar, ¿verdad? Pero vamos a probar. Vean, todo es probar, ¿verdad? Bueno, voy a abrir un documento de GeoGebra así cualquiera, ¿verdad? Ingeniero, solo con una situación. Ajá. La compañera lo que estaba mostrando, si no estoy mal, es la versión del móvil. Entonces, tal vez Ah, ahí varía algo. Ajá. varía un poquito, ¿verdad? Sí, ese es el problema, que las versiones a veces varían un poquito pero vamos a probar, ¿verdad? Por ejemplo, imagínense que voy a poner 2 puntos cualesquiera, un punto por aquí y otro por aquí. Y voy a dibujar un segmento cualquiera, un vector que vaya desde A hasta B. Y no le va a poner nombre a este vector, va. Entonces, imagínense que, por ejemplo, que voy a dibujar otro punto por aquí. Ahí está. Entonces voy a dibujar un vector que vaya de A hasta B, hasta C. Ahí está, escape. Y no le voy a poner ni nombre, ¿verdad? Para no tener tanto. Entonces, vean, imagínense, por ejemplo, que yo quiero averiguar cuánto vale el ángulo B a C. Entonces doy en ángulos, aquí arribita donde dice ángulos, le doy B, A y C, escape. Y me aparece un ángulo de 60.49 grados. Pero si le doy clic en propiedades, dice el compañero. Vamos a ver, ¿dónde sería? En básico, tal vez. No, vamos a ver. Donde están las 3 rayitas a la par de la lupa, arriba, del lado ¿dónde derecho. 3 rayitas, ¿por aquí? Más arriba, Aquí. ahí. En propiedades. Ahí en propiedades, ajá. Sí, pues. Sí, miren, Ahí aquí donde dice dice redondeo, 2 redondeo, le cifras. sale ahí. Si usted cabal. quiere más cifras, por ejemplo, 10 cifras. ¿Ok? Sí, pues aquí miren, en propiedades. Sí, excelente. Ya. Perfecto, ¿eh? Ya, Miren, muchas gracias. yo aprendí. Sí, pues entonces aquí en donde está la lupa en propiedades, usted puede cambiar, miren, el tamaño, la cantidad de propiedades. Por ejemplo, redondeo, cifras decimales. Por ejemplo, si quiere solo 4 cifras, miren, 4 cifras. Puchica, muchas gracias. Entonces ahí el compañero nos orientó, ¿verdad? Por eso, ustedes al final me van a terminar enseñando a mí, porque yo hasta ahorita estoy aprendiendo. A ver. Excelente, estamos. Mauricio Recinos, ¿ven? Pilas, ¿ven? Está bien, muchas gracias. Entonces, si alguien, pues si a mí, yo no sé usar GeoGebra, una cosa, pues ustedes me van a orientar, ¿verdad? O Elizabeth, o alguno de ustedes. Y si no, entre semana nos ponemos a averiguar, ¿verdad? Perfecto. Entonces, ahí es donde ustedes pueden cambiar el número de decimales. Sí, pues ahí en propiedades, ¿eh? Hay un montón de cosas, miren, español, inglés, francés, la noche tanto que tiene GeoGebra. Lo que pasa es que una vez cuando no ha usado estos programas y los usa por primera vez, no sabe uno, ¿verdad? Ahora, no sé si habrá más preguntitas de todo lo que hemos explicado hasta ahorita. Y si yo no les puedo responder, pues tal vez un compañero, ¿verdad? O si no, entre semana averiguamos, ¿verdad? Muy bien. Ahora, con los ángulos, no siempre les van a quedar exactamente lo mismo. A veces les puede quedar 60.49 y algún otro, por ejemplo, le aparezca 60.25 o 60.50 y algo. Pero lo importante es que no se desvíen mucho de este valor, ¿verdad? Por ejemplo, la tarea creo que se las había mostrado más o menos, ¿verdad?
Porque sí es bueno que todos ustedes, si tenían dudas de la tarea, pues me preguntaran. Por ejemplo, unas personas me preguntaban, no, pero el documento auxiliar para la tarea. Pero más o menos, aunque no les queden exactamente los ángulos, pero sí por lo menos aproximados. ¿Verdad? Vamos a ver. Ahí está. Eso, ¿no? Por ejemplo, ¿verdad? Algunos me preguntaron de la tarea. Más o menos, vean, el ángulo que les quedó en la tarea entre el rayo AK y la normal alterna, que es el rayo KN, más o menos es como de 23 punto algo, ¿verdad? Posiblemente a algunos les quedó 23.05, 23.5, 23.6, pero que no se aleje mucho de este valor. Ahora, si alguien está muy por debajo de 23.39 o muy por encima de 24, es porque sí, ahí sí hay algo mal hecho, ¿verdad? El punto focal, pues aunque no les haya quedado exactamente en -5, pero es debido a eso. Cuando este ángulo de aquí es bastante grande, el error es más grande. Si usted aumenta la altura del objeto, el error va haciéndose mayor, porque el punto focal experimental se va corriendo y se va corriendo y se va alejando del valor teórico, ¿verdad? Entonces, esa es una de las cosas que usted tiene que tomar en cuenta, que los libros dan situaciones hipotéticas, pero usted la tiene que experimentar. Bueno, usted lo que quiere hacer es ¿quién dice? Tengo problemas para hacer la semicircunferencia. Bueno, usted dice para el arco de círculo. Entonces, si quiere, voy a repetir, ¿verdad? Algunas cositas. Por eso es que quería aprovechar el tiempo, ¿verdad? Para explicar algunas cosas. Vamos a abrir un documento cualquiera en GeoGebra. Voy a abrir un documento cualquiera, ¿verdad? Para poder hacer la semicircunferencia. Bueno, más que semicircunferencia es arco de círculo, ¿verdad? Pero vamos a explicar otra vez cómo es que hago yo los arcos de círculo. Y así pues todos vamos aprendiendo, ¿verdad? Porque ese es de lo que se trata, de que todos vayamos aprendiendo, ¿verdad? Bueno, entonces imagínense, por ejemplo, que voy a dibujar un círculo, ¿verdad? Entonces voy a poner un punto por aquí, por ejemplo, y otro punto en el vértice, ¿va? Y lo primero que voy a hacer es el círculo. Le doy clic aquí arribita y en donde dice circunferencia centro punto, le doy clic. Le doy clic en el centro de la curvatura, que aquí le llamé A, y en B. Ahí está. Y le doy escape. ¿Verdad? Entonces está claro. Voy a regresar para ir explicando qué es lo que hice. Le di en puntos, punto aquí, y puse punto en el centro de la curvatura. Que ahí me inventé un dato cualquiera. Y le doy escape. Otro punto en donde está el vértice. Escape. ¿Y qué es lo que hice después? Me fui aquí arribita a círculos donde está un punto con un círculo aquí y le di en circunferencia centro punto. Y le di clic en el punto A y agrandé el círculo hasta llevarlo al punto B. Y le doy escape. ¿Verdad? Bueno, si les dio 23.53 estamos bien, ¿verdad? Porque está bastante cercano. Excelente, ¿verdad? Perfecto. Y ahora a la circunferencia póngale algún nombre, ¿verdad? Circ, si quiere. Renombrar. Circ. Ahí está. Pero lo que voy a hacer ahora es que voy a señalar dos puntos cualquiera en la circunferencia. Para eso le doy clic en punto, le doy punto por aquí y otro punto por acá. Y le doy escape. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a
ocultar la circunferencia, pero sin borrarla. Para eso le doy clic en la circunferencia y le doy objeto visible para ocultarla, ¿verdad? Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dibujar el arco desde C hasta D. Para eso me voy para acá y donde dice arco de circunferencia. Y le doy clic en el punto A y en el punto C. Y a partir de eso, él solito me va haciendo el arco de círculo. Y cuando llega al punto C, le doy clic ahí en D y le doy escape. Y ya con eso tenemos dibujado un arco de círculo, ¿verdad? Entonces voy a repetir las instrucciones, ¿verdad? Todo lo que hice y ustedes se van fijando. Así vamos aprendiendo a hacer el arco de círculo. Dijimos que me voy a punto, le doy punto por aquí y punto por acá y escape. Me voy aquí a donde están los círculos, circunferencia, centro, punto. Le doy clic en A y le doy clic en B y le doy escape. Después de eso señalo un punto aquí abajo y un punto aquí arriba. Le doy clic aquí abajo en punto y pongo un punto por acá y otro punto por acá y le doy escape. Después oculto la circunferencia. Le doy clic sobre la circunferencia y le doy objeto visible y ya desaparece la circunferencia, pero no la borré, solo la oculté. Después me voy aquí otra vez a círculos y me voy a arco de circunferencia y le doy clic en el punto A, que es el centro de la curvatura, en este punto de aquí abajo, y él mismo me va sacando el arco hasta llegar a D, y ahí le doy clic y escape, y ahí tengo dibujado mi arco de círculo, ¿verdad? Y le pueden cambiar nombre. Aquí le pusieron D, pero ustedes póngale arco o X o Y o Z, como usted quiera llamarlo, ¿verdad? Entonces, así es como se hace el arco de círculo, ¿verdad? Para que no me aparezca toda la circunferencia, porque si me aparece toda la circunferencia, pues no está mal, ¿verdad? Está bien. Pero el problema es que me estorba mucho tanto dibujo, también tanta línea, también estorba, ¿verdad? Ah, bueno. Ahora, si alguien no estuvo el sábado pasado, acuérdense que Elizabeth me está haciendo el favorcito de subir todos los videos a la plataforma. Yo como a las 11 de la mañana, que es la hora que terminan mis clases de la mañana, yo le envío a ella los videos, ella los sube a Classroom y así ustedes pueden verlos durante la semana, ¿verdad? O si no, también métanse a tutoriales de YouTube. En YouTube hay miles de tutoriales de donde les explican cómo usar GeoGebra, ¿verdad? Pero es bueno, cualquier dudita que tengan, especialmente del uso de GeoGebra, que yo sé que a muchos les cuesta porque no todos tienen la misma habilidad, ¿verdad? Desafortunadamente es el único medio que tenemos para poder hacer los dibujos, dado que no estamos en la universidad. Si estuviéramos en clases presenciales, estuviera usando regla y escuadra. Entonces, ahorita que termine la clase, le voy a enviar a Elizabeth el documento que expliqué en Word y los 3 documentos auxiliares que hice en GeoGebra, que son modificación del que hice la semana pasada. Ahora, Elizabeth creo que tenía que darles algunos mensajes importantes a los muchachos, ¿verdad? No sé si Elizabeth está por ahí. Buenos días, ingeniero. Únicamente que se va a cambiar el enlace de la clase para el siguiente sábado, ingeniero. Ajá, entonces yo les voy a estar publicando el enlace, ¿verdad? Que vamos a estar utilizando para que se puedan conectar. Y también, yo no sé si puedo compartir pantalla. Ah, sí, yo creo que ahí puede. Ok. Es que algunos aún tienen inconvenientes al momento de abrir... Permítame, al momento de abrir el documento. Ah, perfecto. Con la información. Solo voy a... ya puedo. Ok. No sé si ya lo logran ver. Ajá. Ahí estamos, ahí se mira perfecto. Bueno, entonces, para abrir un documento, cuando tienen información, a veces cuando lo abrimos a la primera vista, no vamos a ver esa información. Si son ecuaciones, no las vamos a encontrar. Entonces lo que tenemos que hacer es abrir ese documento. Por ejemplo, vamos a la tarea 3. Acá fue donde me dijeron que no habían datos, pero sí estaban los datos. Nos vamos al documento.
En esta primera vista, normalmente no va a aparecer toda la información. Si se dan cuenta acá, no les aparece la distancia, no les aparece la altura tampoco. Vean, no les aparecen los datos. Entonces ustedes ya van a abrir con documento de Google. Y acá ya les va a aparecer, o les, no carga. Es que a mí se me hace más fácil. Acá ya descargarlo. acá ya aparece la información. Entonces, para poder descargar, a veces cuando lo descargamos desde la primera vista, se nos va a formato PDF y perdemos la información. Entonces, le damos acá en archivo, descargar. Aquí están todas las opciones, pues nosotros como lo tienen que modificar, entonces ya lo descargan con Word. Y de esa forma van a descargar. Y ojo, al subirme las tareas, por favor, que no sean en Word, porque sucede esto. Entonces, a veces se me pierden las imágenes, inclusive a veces lo he abierto con documento de Google y no encuentro las figuras, por lo tanto, conviértanlo siempre a PDF, para que no se pierda nada de información. ¿Iba a hablar, Carla? Bien. No creo que se le activó su micrófono por accidente. Sí, la asistencia, miren, la asistencia siempre, voy a ver si logro entrar acá. Les voy a mostrar eso también, ¿verdad? Veo que siempre preguntan todos los sábados sobre los enlaces de tanto de reunión como de asistencia. Entonces, esa información está en Classroom y también está en el grupo de WhatsApp en la descripción. Entonces, miren, acá en Trabajo en Clase está sesión virtual y asistencia. Hay una pestaña específicamente para eso. Acá tenemos sesión virtual de emergencia. Este es el primer enlace. Solo lo tenemos por si el enlace oficial no nos funciona, ¿verdad? Tenemos la sesión virtual oficial, asistencia y hasta está el enlace del chat de WhatsApp, ¿sí? Entonces, siempre que quieran saber dónde está la asistencia, es el mismo formulario todos los sábados, no cambiamos. Esta semana vamos a cambiar solo el de la sesión virtual, ¿sí? Pero yo les voy a estar escribiendo tanto en WhatsApp como en Classroom, ¿verdad? Y les voy a modificar la información. Únicamente, ingeniero. Bien, no sé si tendrán una otra preguntita de lo que es el Classroom, bueno, aprovechando que está Elizabeth. Entonces la asistencia es la misma de la semana pasada, pues es el mismo enlace, ¿verdad? Ah, bueno. Sí, es el mismo. Perfecto. Ah, bueno, entonces yo creo que van a ser las... Sí, me faltan como 10 minutos nada más. Buen día, licenciado. Buenos días, licenciada. En este caso, yo no he tenido ningún inconveniente con el ingreso y la asistencia. Con lo que sí tengo inconveniente es con la cámara, ya que el equipo que utilizo no tiene. Pero no sé si eso puede afectarme en algún momento. Sí, Elizabeth. Ay, perdón, no lograba poder activar el micrófono. Disculpe, ¿cómo me dijo su pregunta? No, que en este caso lo único con lo que yo tengo inconveniente es con encender la cámara cuando lo solicita. Bueno, con eso lo que puede hacer es colocar una imagen, ¿verdad? De fondo. Una imagen o ingresar desde una cuenta de Zoom para que se le coloque su imagen. No se le entiende, Hansi. No sé si solo soy yo la que escucha entrecortada. Ah, sí, es que está hablando entrecortado, no se entiende. Sí, ¿verdad? Pensé que solo era yo. Si no, mejor que escriban en el chat. Me da problema con esa parte. Okay. Bueno, con la imagen ya sabemos, si no pueden activar o tienen un problema con la cámara, hay varios que tienen fotografías, no estoy viendo aquí a Carlos, a Ana, a Carla, a Emma, entonces así colocan su fotografía, ¿verdad? Para que al momento de las capturas de pantalla aparezcan ahí. O también si el nombre está, pues excelente, aunque a veces el problema es que a veces ingresan con otros nombres y ya no pueden cambiar, digamos, su nombre al estar adentro. Entonces, mejor coloquen su fotografía por cualquier situación, digamos, algo, problema con la asistencia y rápido revisamos todas las capturas de pantalla donde esté su carita y ya está la prueba de que sí estuvo en clase.
O sea que sí se podría colocar una fotografía. Es que yo también ya tengo 2 sábados de que no sé por qué no me activa la cámara. Sí, se puede colocar una fotografía. Ah, bueno, está bien, profesora. Gracias. Bueno. Sí, gracias, muy amable. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Entonces, ¿si habrá alguna otra preguntita? Ah, bueno. Entonces, como les dije, ¿verdad? De parte de la cátedra de física nos proporcionaron, digamos, un Zoom, ¿verdad? Así es, Elizabeth, ¿sí? Sí. Perfecto. Entonces nos están diciendo que debemos usar ese Zoom, que es el oficial, digamos, de la escuela, ¿verdad? Pero de todas formas le agradecemos mucho al compañero que nos prestó su Zoom, ¿verdad? Todos estos sábados, porque nos sacó de apuros, ¿verdad? Porque éramos bastantes. Bueno, entonces de todas formas se le agradece al compañero, ¿verdad? Pero siempre, ¿verdad? Vamos, siempre el enlace de Zoom original que les habíamos dado para la primera clase, lo tenemos ahí guardado, por si acaso, ¿verdad? Porque de repente falla el Zoom que nos da la escuela y ¿qué hacemos? Pues nos metemos aunque sea el primero que teníamos, ¿verdad? La cosa es ir sobreviviendo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la profesora Elizabeth les va a estar compartiendo durante la semana el nuevo enlace que vamos a usar y la otra semana pues ya nos metemos todos a ese nuevo enlace, ¿verdad? Para que estemos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si no hay más que decir, pasen feliz semana, jóvenes, y nos vemos el otro sábado. Se cuidan. Adiós. Feliz día, gracias. Feliz día. Gracias, buen día. Feliz día. Posiblemente les deje tarea, ¿verdad? Hoy no les quise dejar porque tiene mucho que calificar. Elizabeth, entonces se cuidan. Feliz día. Adiós. Nos vemos. Adiós, nos vemos.